Era una mañana como cualquier otra. El sol apenas tocaba el horizonte. Las redes estaban tensas, el agua quieta. Y entonces lo vieron. Un tiburón de casi 4 metros colgaba del gancho, muerto, pesado. Los pescadores lo arrastraron hasta cubierta sin pensar demasiado. Era su trabajo. Lo habían hecho cientos de veces, pero cuando abrieron el estómago, se quedaron inmóviles. Dentro había algo que no debería estar ahí, algo que cambiaría todo lo que creían saber sobre este animal y sobre lo que hay en el fondo del océano. Bienvenidos. Si es la primera vez que nos visitan, este canal existe para llevarlos a donde pocos se atreven a mirar, al fondo del océano, a sus misterios más oscuros, a las verdades que nadie quiere contar. Suscríbanse ahora, activen la campana, porque lo que están a punto de descubrir no lo van a encontrar en ningún otro lugar y no van a querer perderse lo que viene después de este video. Hay una razón por la que los pescadores abren los tiburones. No es curiosidad, no es crueldad, es protocolo. Cuando un tiburón cae en la red o muerde el anzuelo, los pescadores saben que ese animal ha viajado kilómetros. Ha cruzado corrientes, ha bajado a profundidades que el ser humano aún no puede alcanzar con seguridad. Y todo lo que encontró en ese camino, lo devoró. El estómago de un tiburón es una cápsula del tiempo, una caja negra del océano. Y lo que sale de ahí, a veces, desafía toda lógica. En 2019, frente a las costas de Indonesia, un grupo de pescadores artesanales abrió un tiburón toro de 3,5 metros. Lo que encontraron adentro no era un pez, no era un pulpo, no era nada que hubieran visto antes. Era un humano, o lo que quedaba de él. Las autoridades locales tardaron semanas en identificar los restos. Pertenecían a un buceador que había desaparecido 6 días antes. Su nombre no fue revelado a los medios. Su familia pidió discreción. Pero la pregunta que nadie pudo responder fue esta: ¿el tiburón lo mató o simplemente lo encontró? Esa diferencia lo cambia todo. Y hoy la vamos a explorar. Para entender lo que hay dentro de un tiburón, primero hay que entender cómo funciona. El tiburón no es un depredador impulsivo. No ataca por hambre ciega ni por instinto sin control. Es, en realidad, uno de los animales más calculadores del planeta. Lleva 450 millones de años en este mundo. Sobrevivió 5 extinciones masivas. Vio desaparecer a los dinosaurios desde el agua. Y siguió nadando. No cambió porque no necesitó cambiar. Su cuerpo es perfección evolutiva. Tiene 7 sentidos. 7. Nosotros tenemos 5, y con eso ya nos consideramos superiores al resto del reino animal. El tiburón huele una gota de sangre en 10 millones de litros de agua. Detecta campos eléctricos tan débiles que ningún instrumento humano puede igualar. Siente las vibraciones del agua como si fueran palabras en un idioma que él inventó. Y su estómago es una obra maestra de la biología. Tiene 2 cámaras. Puede expulsar su propio estómago hacia afuera para limpiar lo que no puede digerir. Y puede pasar semanas, incluso meses, sin comer, acumulando energía, esperando. ¿Qué significa eso para lo que encuentran los pescadores? Que lo que sale de ese vientre puede tener días o semanas de haber sido tragado, perfectamente conservado, perfectamente aterrador. Hay una lista que nadie quiere publicar de forma oficial, pero que circula entre biólogos marinos, capitanes de pesca y guardacostas de todo el mundo. Se llama informalmente el inventario. Es una recopilación de los objetos más extraños jamás encontrados en el estómago de un tiburón. Escuchen con atención. En 1935, en Australia, un tiburón tigre de 4 metros fue capturado y llevado a un acuario de Sydney. 8 días después, el animal vomitó frente a los visitantes. Entre los restos apareció un brazo humano tatuado. Las huellas dactilares del brazo llevaron a la policía a resolver un caso de asesinato que llevaba meses sin respuesta. Ese tiburón se convirtió en el único animal en la historia de Australia en ser citado como testigo clave en un proceso judicial. Pausa, digamos eso de nuevo. Un tiburón, testigo clave, en un juicio por asesinato.
Pero el inventario no termina ahí. En las costas de Florida, un tiburón martillo fue abierto y encontraron dentro un teléfono móvil, aún encendido, con fotos. En Sudáfrica, un gran tiburón blanco tenía en su interior una placa de matrícula de un automóvil de una provincia a 800 kilómetros de donde fue capturado. En el Mediterráneo, un tiburón azul de apenas 2 metros llevaba en el vientre un frasco de cristal sellado con una carta dentro. La carta estaba escrita en italiano. Nadie reclamó su autoría. El océano guarda secretos que ni sus propios habitantes entienden. Volvamos al caso de Indonesia. Cuando los restos humanos aparecieron en el estómago de aquel tiburón toro, las autoridades enfrentaron un problema que va más allá de la tragedia personal. ¿Cómo murió esa persona? Si el tiburón la mató, entonces hay un depredador activo en una zona de buceo frecuentada por turistas. Eso significa peligro inmediato. Alertas, cierres de playas. Pero si el tiburón simplemente encontró un cadáver, entonces la pregunta es otra. ¿Qué mató a ese hombre antes de que el tiburón llegara? El tiburón toro vive en aguas cálidas y poco profundas. Es el único tiburón que puede sobrevivir en agua dulce. Se han encontrado tiburones toro en el río Mississippi a más de 1.500 kilómetros del mar, en el lago Nicaragua, en el río Ganges. Es decir, cuando creen que están a salvo lejos del océano, no lo están. El tiburón toro es responsable de más ataques confirmados a humanos que el gran tiburón blanco, más que el tiburón tigre. Es más agresivo, más territorial, más impredecible, y vive donde nadie lo espera. Los biólogos lo llaman el tiburón de las ciudades, porque se adapta a los ríos contaminados, a los puertos industriales, a las zonas costeras densamente pobladas. Es el tiburón que más ha cruzado el límite entre su mundo y el nuestro, y el que más pruebas ha dejado dentro de su estómago. Hay algo que los manuales de biología marina no explican bien. Los tiburones no mastican, no fragmentan, no procesan el alimento de la forma en que lo hacemos nosotros. Muerden, sacuden, arrancan y tragan. Lo que entra en ese estómago entra entero o en fragmentos grandes. Y el ácido gástrico del tiburón, aunque poderoso, no siempre destruye todo. Eso explica por qué los investigadores han podido recuperar ADN perfectamente intacto del contenido estomacal de tiburones. En 2015, un equipo de la Universidad de Florida comenzó un programa sistemático de análisis del contenido estomacal de tiburones capturados o encontrados muertos en la costa. El objetivo original era estudiar patrones de alimentación. Lo que encontraron fue mucho más. En el estómago de un gran tiburón blanco de casi 6 metros, encontraron restos de delfín. Eso era esperado. Pero también encontraron restos de tortuga laúd, una especie en peligro crítico de extinción, y restos de una especie de pez que, según los registros científicos, se creía extinta desde hace más de 30 años. Una especie que nadie había visto desde 1987. Viva, o al menos viva antes de ser devorada. ¿Qué significa eso? Significa que en las profundidades donde los tiburones cazan, hay animales que el ser humano todavía no ha catalogado, todavía no ha visto, todavía no entiende. El estómago del tiburón es, en cierta forma, nuestra mejor ventana al abismo. Si llegaron hasta aquí, ya saben que este canal no es como los demás. Denle like a este video ahora mismo. Ayuda muchísimo para que más personas puedan ver este contenido. Y si tienen alguna historia sobre el océano, sobre tiburones, sobre algo que encontraron en el agua, escríbanla en los comentarios. La leo, la respondo, y las mejores las usamos en futuros videos. Vamos con la segunda mitad, porque lo que viene ahora es todavía más perturbador. Hablemos del caso que más perturbó a la comunidad científica en los últimos 20 años. En 2004, frente a las costas de Mozambique, un pescador local llamado Armindo Baloy capturó un tiburón tigre de 5 metros. Era una captura extraordinaria. Cuando lo abrió, encontró algo que jamás había visto. Dentro del estómago había otro tiburón, un tiburón azul, perfectamente intacto, de casi 1,5 metros. Eso en sí mismo ya era inusual, pero no imposible. Los tiburones tigres son conocidos por comer de todo,
incluyendo otros tiburones. Pero cuando abrieron al tiburón azul, dentro de él había un pez espada juvenil. Y dentro del pez espada había un pulpo, 4 animales, uno dentro del otro, como una muñeca rusa del océano. Los biólogos calcularon que la cadena de eventos que llevó a esa situación debió ocurrir en menos de 4 horas. 4 horas en las que el pulpo fue cazado por el pez espada fue cazado por el tiburón azul, y el tiburón azul fue cazado por el tiburón tigre. Una cadena alimentaria completa, capturada, conservada, dentro de un solo estómago. La naturaleza escribió ese relato en el vientre de un animal, y un pescador mozambiqueño lo leyó con sus propias manos. Pero no todo lo que encuentran es biológico. Regresemos al inventario. En 1997, en las costas de Japón, un tiburón martillo fue capturado en aguas profundas. Su contenido estomacal fue analizado por investigadores del Instituto Nacional de Ciencias del Mar de Tokio. Encontraron algo que inicialmente confundieron con tejido orgánico. Era plástico. Específicamente, eran fragmentos de una bolsa plástica industrial. Los fragmentos habían comenzado a mezclarse con el tejido del estómago. El ácido gástrico había empezado a disolverlos. Era 1997, mucho antes de que el mundo comenzara a hablar de la contaminación plástica en los océanos. Ese tiburón era evidencia de un problema que tardaríamos décadas en reconocer. Hoy se sabe que más del 50% de los tiburones analizados en estado salvaje tienen microplásticos en su sistema digestivo. La mitad de los tiburones del planeta lleva dentro de sí los residuos de nuestra civilización. Y no solo los tiburones, las ballenas, los delfines, las tortugas, los peces que comemos. El océano nos está devolviendo lo que le hemos dado. Lo está guardando en los estómagos de sus depredadores más antiguos, y nos lo está mostrando cada vez que abrimos uno. Hay una historia que los pescadores cuentan en los puertos de Manta, en Ecuador. Un hombre llamado Carlos Reyes lleva 40 años en el mar. Ha capturado cientos de tiburones. Ha visto cosas que prefiere no describir en detalle. Pero hay una noche que recuerda diferente. Era 2011. Estaban a 80 millas de la costa. Red de arrastre, noche cerrada. Cuando recogieron la red, había un tiburón sedoso de unos 2 metros. Vivo todavía. Lo sacrificaron siguiendo el protocolo. Lo abrieron y encontraron una cámara fotográfica, una cámara submarina, de las que usan los buzos deportivos, sellada, intacta, dentro, tarjeta de memoria. Las fotos se pudieron recuperar, mostraban arrecifes, peces tropicales, un buzo sonriendo a la cámara con el pulgar arriba. Y en la última foto, borrosa, tomada desde abajo, a contraluz, la silueta de un tiburón. Grande, muy cerca. Carlos Reyes nunca supo quién era el buzo. Entregó la cámara a las autoridades. El caso quedó sin resolver. ¿El buzo sobrevivió? ¿El tiburón simplemente encontró la cámara flotando? ¿O esa última foto fue lo último que esa persona vio? El océano no responde. Nunca responde. Hablemos de ciencia. Los tiburones tienen lo que los biólogos llaman feeding events. Momentos de alimentación masiva seguidos de periodos de ayuno prolongado. Un tiburón puede comer una foca entera, de 300 kilos, y no necesitar alimentarse durante semanas. Ese alimento permanece en su estómago, se conserva, se mezcla, y cuando el siguiente evento de alimentación ocurre, todo entra junto. Eso explica los hallazgos extraordinarios. Un tiburón que come una foca hoy puede comer un delfín mañana y llevar ambos restos durante días. El estómago del tiburón es, literalmente, un diario de sus semanas. En 2020, investigadores de la Universidad de Miami desarrollaron una técnica llamada análisis de contenido estomacal con rastreo isotópico. Permite no solo identificar qué comió un tiburón, sino cuándo lo comió, en qué latitud, a qué profundidad. Es como leer un mapa de todos los lugares donde ese tiburón estuvo, de todos los secretos que guardó. Los tiburones no solo guardan cosas físicas, guardan información. Sus patrones de migración,
memorizados con una precisión que rivaliza con cualquier GPS que hayamos inventado, los llevan de regreso exactamente a los mismos lugares año tras año. Un gran tiburón blanco hembra llamada Deep Blue, la más grande jamás fotografiada con casi 7 metros de longitud, fue avistada frente a las costas de Hawái en 2019. Los investigadores que la identificaron por sus marcas habían registrado su presencia en esas mismas aguas 5 años antes. Misma zona, misma época del año. ¿Qué regresó a buscar? Las investigaciones sugieren que Deep Blue volvía a una zona donde años atrás encontró una ballena muerta. Una fuente de alimento masiva que el tiburón memorizó con precisión quirúrgica. Ese nivel de inteligencia, de memoria espacial y temporal, coloca al tiburón en una categoría diferente a la de depredador simple. Es un animal que planifica, que recuerda, que regresa. Y si en ese regreso hay algo en su camino que no debería estar ahí, el tiburón no distingue entre presa y error, solo actúa. En 1980, en el Golfo de México, un barco pesquero llamado Santa Lucía desapareció durante una tormenta. Tripulación de 6 hombres. Ninguno sobrevivió. Semanas después, pescadores de la región comenzaron a capturar tiburones con restos humanos en el estómago. Pero uno de los tiburones capturados llevaba algo diferente. Una mano izquierda, casi intacta, con un anillo de bodas. La esposa de uno de los tripulantes desaparecidos identificó el anillo como el de su marido. Los investigadores determinaron que el marinero había muerto por el naufragio, no por el tiburón. El animal simplemente encontró el cuerpo. Pero para la familia, esa distinción no cambió nada. El océano se los llevó, y el tiburón fue el mensajero involuntario. Un estudio publicado en la revista Deep Sea Research analizó el contenido estomacal de tiburones de profundidad capturados accidentalmente en redes de arrastre a más de 800 metros de profundidad. Los hallazgos fueron perturbadores. En varios de esos tiburones había restos de animales que los investigadores no pudieron clasificar con certeza. Tejidos que no coincidían con ninguna especie conocida. Estructuras óseas que no aparecían en ningún catálogo. No fue publicado en los medios masivos. Fue un párrafo en un artículo científico de circulación limitada. Pero quienes lo leyeron llegaron todos a la misma conclusión. El océano tiene más vida de la que conocemos, y los tiburones saben exactamente dónde encontrarla. Enero de 2023, costa norte de Australia, puerto de Darwin. Un pescador deportivo llamado Marcus Webb estaba faenando a 12 kilómetros de la costa cuando su sonar detectó un objeto inusual en el fondo. Demasiado grande para ser un cardumen. Demasiado estático para ser una criatura en movimiento. Bajó una cámara submarina de exploración. Lo que encontró en el fondo no era un naufragio. Era un tiburón tigre muerto, enorme, más de 5 metros. Pero lo que lo rodeaba era lo que hacía la escena inquietante. Alrededor del tiburón muerto había una docena de tiburones más pequeños. No comiendo, no moviéndose agresivamente, solo rodeándolo, en círculo, quietos. Los investigadores llegaron al día siguiente. Lo que encontraron adentro del tiburón muerto confirmó sus hipótesis más perturbadoras. El animal había comido algo que no pudo digerir. Algo con estructuras rígidas que habían perforado sus paredes estomacales desde adentro. El tiburón, básicamente, había muerto por lo que había comido. Pero eso no era lo más extraño. Lo más extraño era el círculo de tiburones que lo rodeaba. ¿Estaban esperando para comer? ¿Estaban respondiendo a señales químicas del cadáver? ¿O había algo más en ese comportamiento que la ciencia todavía no puede explicar? Los investigadores tomaron muestras, escribieron un informe, lo archivaron. La pregunta sigue abierta. Hemos hablado de lo que los tiburones llevan dentro, pero hay una pregunta que no hemos respondido todavía. ¿Qué nos lleva a nosotros? ¿Por qué el ser humano entra al agua sabiendo lo que hay ahí? Los datos son claros. El riesgo de ser atacado por un tiburón es infinitamente menor que el riesgo de morir en un accidente de tráfico. Menor que el riesgo de ser alcanzado por un rayo. Pero el miedo al tiburón es diferente. Es visceral. Es primitivo. Es el miedo a ser comido.
a perder el control total de nuestra posición en la cadena alimentaria. En tierra, somos los depredadores más eficaces que ha producido la evolución. Hemos domesticado continentes. Somos la cima. Pero en el agua somos torpes, somos lentos, somos ciegos. En el agua somos presa. Y eso, en algún lugar profundo de nuestro cerebro, lo sabemos. Por eso el tiburón nos fascina. Por eso los documentales sobre tiburones tienen millones de vistas. Por eso este video los atrapó desde el primer segundo. Porque el tiburón nos recuerda que hay un mundo donde las reglas que inventamos no sirven de nada. Antes del final, un dato que resume todo. Hemos mapeado aproximadamente el 20% del fondo marino. El 80% restante, 2/3 partes del planeta, son territorio desconocido. No tenemos imágenes, no tenemos datos, no tenemos registros. Sabemos más sobre la superficie de Marte que sobre el fondo de nuestros propios océanos. En ese 80% desconocido viven criaturas que no hemos visto, que no hemos nombrado, que no podemos imaginar. Y los tiburones, que llevan 450 millones de años navegando esas profundidades, saben exactamente qué hay ahí abajo. Cada vez que abrimos el estómago de uno, obtenemos un fragmento de esa respuesta. Solo un fragmento. Porque el océano es demasiado grande, demasiado oscuro, demasiado antiguo para que lo entendamos con lo que tenemos. Pero seguimos intentándolo. Y los tiburones siguen moviéndose, en silencio, en la oscuridad, guardando sus secretos. Antes de que se vayan, necesito que hagan una cosa. Déjenme en los comentarios esto. ¿Qué fue lo más aterrador de todo lo que escucharon hoy? ¿El brazo tatuado en Australia? ¿La cámara con la última foto? ¿Los restos de la especie extinta? Escriban su respuesta abajo. Leo todos los comentarios y respondo a los mejores personalmente. Y si este video les llegó de alguna forma, si los hizo mirar el océano de otra manera, suscríbanse ahora. Activen la campana. Compartan este video con alguien que necesite recordar que el ser humano no es el dueño de este planeta, solo es uno de sus inquilinos. Nos vemos en el próximo video. Y si están cerca del mar esta semana, miren el agua con más atención, porque algo debajo de la superficie los está mirando a ustedes también.